Lo que ven por aquí es una torre inmensa de Biblias de estudio que tengo y se las voy a ir enseñando poco a poco, bueno, una por una más bien. Y bueno, vamos a comenzar con la primera que no suelo utilizar tanto, que es la siguiente, esta de aquí. Que no es que no la utilice tanto, en realidad la utilizo, pero creo que de todas estas es la única que no es de estudio en particular o no te ofrece una herramienta extra de lo que normalmente conocemos en la Biblia. Tiene índice separador, la letra es bastante grande, si pueden ver aquí. A ver, por lo menos vamos a Daniel y aquí vemos la letra. Es grande, la verdad, no sé de cuánto es, pero bueno, aquí dice letra grande. Me imagino que será de 12 o 14 puntos. Tiene dos índices separadores, perdón, dos separadores. Uno puede ser tranquilamente para el Antiguo, otro para el Nuevo Testamento. Aquí tiene algo interesante que es una especie de ordenación sobre qué son los libros poéticos y de sabiduría, o sea, en dónde van, ¿no? Eso. Lo mismo pasa con los de los profetas, las cartas paulinas y así con todo lo demás. Y al final tiene una concordancia que para mí, sinceramente, para hacer una Biblia normal tiene bastante concordancia. Y es una Biblia común y corriente. Esta es de editorial de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y nada, eso sería todo. Pasando a la siguiente, que no suelo utilizar tanto, vendría a ser esta. La Biblia en orden cronológico. Que como podrán ver, viene en una caja. El diseño me parece hermoso. Si abrimos la caja, sacamos la Biblia, guardamos esto y tenemos aquí lo que es la Biblia. Una vez que ya tenemos aquí la Biblia, vemos que su propósito es mostrarnos la palabra de Dios en un orden cronológico en el que fueron sucediendo todas las historias que abarcan los libros que componen la Biblia, ¿no? Tiene artículos, ok, creo que es una de las cosas más interesantes que vas a encontrar en esta Biblia, que sinceramente son los artículos, pero después se te va a hacer muy difícil utilizarla como una Biblia normal, porque no va a tener los versículos aquí, va a estar todo entremezclado. Si te fijas acá, por ejemplo, dice números aquí arriba, luego Levítico, Levítico y luego Deuteronomio. De Levítico 19, capítulo 19, versículo 11, pasa al 35 al 37, versículos 35 y 37. Te das cuenta que va a ser muy difícil leer, por lo que esta Biblia no sé si es tanto para el estudio, sí para leerlo en un orden cronológico, pero no es como para que tú la lleves un domingo por la mañana, porque cuando el pastor te diga dónde está Mateo 11, no vas a saber encontrarlo. Bueno, y eso es el propósito. Sinceramente no tiene tantas herramientas. Normalmente Editorial Portavoz se caracteriza por tener muchas herramientas para el estudio. En este caso te diría que es más una Biblia que solo te muestra el orden cronológico y tiene algún que otro artículo, la verdad. Pero bueno, no, tampoco te ofrece demasiado, ¿no? Y bueno, como ya lo dije antes, es de Editorial Portavoz. La siguiente Biblia que vendría a estar acá es la Biblia de estudio Harper, ok, que se las voy a mostrar aquí. Sacamos de su cajita. Esta Biblia de estudio es bastante antigua, por lo menos en sus versiones anteriores se la conocía como Biblia de estudio Caribe. Muchos de la vieja escuela lo van a recordar, yo no, porque soy de la nueva escuela. Sin embargo, sí estoy un poco informado en cuanto al tema. La verdad es que esta Biblia es, para el momento que salió fue muy buena, la verdad, considero, o sea, tenía buenas herramientas de estudio. Por ejemplo, aquí dice 1980 por la editorial Caribe, ¿no? Pero en 2011 salió con esta versión que dice Harper. Pero en el 80 había salido con la versión, bueno, editorial Caribe, en realidad es en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Bueno, aquí tenemos, esta es de la editorial Grupo Nelson, ok. Aquí tenemos un poco del prefacio y muchas cosas. Ya he subido algo de esta Biblia, así que no voy a hablar mucho, pero
tiene algo que yo veo que es bastante interesante, es que tiene por unos lados, por unos costados, unas referencias, ¿ok? No llega a ser del todo como una cadena temática, como la Thompson. Sin embargo, me parece muy interesante que las referencias estén a los costados y tal vez no al medio como se suele suceder, ¿no? Y bueno, si nos vamos a las notas de estudio, que es lo que creo que a la gente más le interesa, están aquí. Tampoco tiene muchas, pero para el momento, mira, aquí tiene bastantes. Juan, aquí también hay bastantes notas de estudio. Sin embargo, para el momento en el que salió, yo creo que ha sido y ha debido ser una gran Biblia de estudio, ¿no? En su momento, tal vez ahora obviamente vas a encontrar muchísimas más cosas, pero bueno, Biblia de estudio Harper, editorial Grupo Nelson. Otra que llego a utilizar, pero bueno, tengan en cuenta que estamos haciendo del que menos, de menos a más, ¿no? No quiero sonar fuerte con las palabras que voy a decir. Pero otra que utilizo es la Biblia de estudio del pescador. Esta la tengo en tapa dura, aunque me encantaría conseguirlo en su edición de lujo, que es la de edición liderazgo, creo, color negro, si no me equivoco es. Esta Biblia de estudio es bastante versátil, ¿ok? Si bien sabemos que aquí no dice pues Biblia de estudio, sino Biblia del pescador, considero que te sirve bastante para un estudio. Digo que es versátil en el sentido en el que, bueno, ahora lo van a ver, que es la parte de atrás. Dice que tiene, bueno, notas con respecto a características apologéticas, otras con características sobre la iglesia, sobre doctrina cristiana, evangelismo, devoción y consejería. Es bastante versátil en ese sentido, es decir, si tú abres, bueno, aquí no hay un ejemplo, pero si tú te vas, bueno, aquí tiene, mira, devoción, la oración, aspectos importantes. Eh, Requisitos para que Dios oiga, perdone y sane su pueblo, ¿no? Damos notas apologéticas, el satanismo, el pecado no es malo, y te responde todas estas cuestiones que uno necesita, ¿no? De hecho aquí ya está marcado, ¿no? Aquí también. A mí me sirve bastante a la hora de evangelizar, me da versículos, aunque entiendo que hoy en día la gente recurre a internet, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿ok? Hay muchas herramientas que te ayudan, las Biblias de estudio. Bueno, en este caso tal vez no está catalogada como estudio, pero para mí sirve bastante para un estudio. Tal vez no un profundo teológico, pero sí para tu día a día. Biblia de estudio, Biblia, Biblia del pescador. Otra Biblia de estudio que creo que esta es muy para un estudio más sistemático es esta, Biblia de temática de estudio, ¿ok? Bueno, no tanto para el sistemático, porque para eso te consigues una teología sistemática, ¿no? Ya sea la de Berkov, la de Wingrude, la de Miller Erickson, la de Meir Pearman, eh, así podría estar hablando de todas, ¿no? Incluso la de Rairi. Bueno, la sacamos de su cajita y vemos que lo que tenemos aquí es la Biblia de estudio temática, Biblia temática de estudio. El editor general es Miguel Núñez, esta es de editorial eh, Holman, de hecho por cierto la del pescador también era de editorial Holman. Y bueno, aquí les muestro un poco el canto de las hojas, me encanta porque no es dorado del todo, es una especie de verde manzana, ¿no? Entonces no es un dorado dorado. Bueno, aquí las temáticas son estas, ¿no? Te va poniendo unos pequeños, vamos a llamarlo, artículos, la consulta con Dios. Estas ya son, creo que las temáticas. La mujer piadosa, ¿no? Y hay muchas otras más que, a ver si puedo encontrar otra. Uf, la perdí. La monarquía, el periodo del reino dividido, ¿no? Tiene muchas temáticas en toda la Biblia y también tiene pues estos pequeños artículos que te va colocando, ¿no? Al final vamos a ver que tiene mapas, concordancia como toda la Biblia, pero lo que más caracteriza esta Biblia es claramente las temáticas que contiene, ¿okay? Y eso sería esto. Y bueno, la versión es NBLA por si acaso. Es una versión muy buena
para el Nuevo Testamento. No sé si tanto para el Antiguo. Yo les recomiendo leer el Nuevo Testamento en versión NBLA. En cuanto al Antiguo Testamento, ahí sí que difiere un poco, pero bueno, Biblia, temática de estudio. Otra Biblia que utilizo es esta de aquí, la Biblia de Estudio Vida Plena. Esta Biblia es de corte pentecostal, ¿ok? La otra, la temática de estudio, era más de corte reformado, calvinista, vamos a llamar. Esta, obviamente, al ser pentecostal, pues tiende a ser más del corte arminiano o arminianista, como quieran decirle. Y vemos que esta es de editorial Vida, ¿ok? Y bueno, esta tiene índice uñero, vamos a abrirlo. Tiene cosas muy interesantes. Las notas de estudio tiene bastantes para hacer una Biblia pentecostal. Normalmente uno tiende a creer que el bautista es el que te ofrece mucha temática, pero no siempre es así. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver que tiene también unas pequeñas secciones de artículos. Pequeñas no. A ver si podemos encontrar uno. A ver. No, solo estoy encontrando introducciones. Vamos a irnos al nuevo para encontrar las temáticas. Por cierto, tiene letras de Jesús en rojo. Okay. A ver si encontramos acá está, mira, un artículo. El vino en la época del Nuevo Testamento. Y si nos vamos, obviamente, si nos vamos a Hechos, vamos a encontrarnos con un artículo sobre el Espíritu Santo, debido a que esta Biblia es de corte pentecostal. Nos vamos a Hechos 1. Aquí creo que encontré uno. El bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, y aquí es todo un artículo explicándonos esto del bautismo en el Espíritu Santo. No, como les digo, es una... Mira, aquí están los dones espirituales para los creyentes. Como les digo, es una Biblia de corte pentecostal, así que te vas a encontrar todo esto en esta Biblia. Biblia de estudio Vida Plena. Les pido mil disculpas si estamos pasando rápido, es que no tengo mucho tiempo. Otra Biblia de estudio que utilizo es esta. Creo que a partir de aquí ya estamos entrando a pesos pesados, pero como no tienen idea. Y estas son las que más, pero más utilizo. Y empezamos con esta que es la Biblia de estudio apologética. Como su nombre lo indica, es una Biblia con características o más bien de un corte apologético, tapadura, por la editorial Holman. Y bueno, se va a enfocar en eso, lo que es la apologética, la defensa de la fe, ¿no? Va a tener también artículos y notas de estudio, pero estas notas de estudio no son teológicas, no son notas de estudio devocionales, sino más bien de un corte apologético, ¿no? Defendiendo muchas cosas, ¿no? No todas las religiones son iguales. Bueno, este es un artículo donde te explica para que tú puedas tener una fe, no sé si racional, pero sí una fe razonable. De esta manera tú puedes estar preparado ante la defensa de tu fe, ¿no? Que es una cosmovisión, aquí no sé si Dios es el universo, quién hizo a Dios, ¿no? Y así tenemos muchas características de esta Biblia, ¿no? Demuestra el argumento del diseño inteligente que Dios existe, y bueno, ahí tenemos muchos temas, ¿no? Bueno, aquí tenemos capítulos del Evangelio, las notas de estudio igual con un corte para la apologética, ¿okay? Y así tenemos muchos artículos. Al final vamos a tener estas cosas de aquí, que son cronología de apologistas y sus principales obras, algo de las sectas y los nuevos movimientos religiosos, ¿okay? Esto es la Biblia de estudio apologética. Otra Biblia de estudio que utilizo bastante, y estamos hablando de pesos pesados, es la Biblia de estudio patrística, que contiene una innovación completamente distinta a lo que normalmente uno conoce como Biblia de estudio. Y es que se van a dar cuenta, a ver, vamos a irnos a Salmos. Bueno, aquí tenemos Job. Aquí. Se van a dar cuenta que en los Salmos va a tener muchas notas de estudio, y es porque esta Biblia de estudio se trata sobre
el pensamiento de los cristianos primitivos, ¿no? Por eso se llama patrística, de la iglesia primitiva, ¿okay? Los primeros cristianos, ¿no? Y como es de Editorial CLIE y como es característico de Editorial CLIE, se va a caracterizar sus notas de estudio por tener notas de distintas características, ¿no? Contextuales, filológicas, proféticas, doctrinales, exegéticas, devocionales y teológicas. Y así, esta Biblia de estudio, las notas van a ser de los padres de la iglesia, ¿no? Eusebio de Cesarea, Agustín de Hipona, Jerónimo de Estridón, ¿qué otro más? Bueno, aquí está Agustín de Hipona, ¿no? Otra de Agustín de Hipona aquí abajo, y así con todas las notas de estudio. ¿Por qué en Salmos aparece demasiadas notas de estudio? Bueno, les explico. Es que los padres de la iglesia tendían demasiado a alegorizar y hacer devocionales, ¿no? Intentaban buscar a Cristo en todo el Antiguo Testamento donde podían, ¿no? Y aquí tienen demasiadas notas de estudio. ¿Por qué? Porque, miren, toda esta página es puro de notas de estudio. Porque tendían demasiado a alegorizar, ¿no? Sin embargo, eso no quita nada. O sea, tranquilamente esta devocional puede ser algo que hoy en día un pastor puede aplicar, ¿no? Pero bueno, esa es la característica de esta Biblia de estudio, el pensamiento recogido de los padres de la iglesia. Y al final vas a ver que tiene algunos artículos, ¿no? Justificación por fe, libertad, martirios y persecuciones, y bueno, todo con respecto a los cristianos primitivos. Que por cierto, no sé si ya lo dije, pero por si acaso es de Editorial CLIE, ¿ok? También, bueno, puede ser Editorial Vida, pero en el sentido de que Editorial Vida ofrece el material, mientras que, o sea, el material de para que hace la Biblia, ¿no? Las hojas, tal vez la tapa, pero el trabajo de información lo recoge todo Editorial CLIE. Otra Biblia de estudio que suelo utilizar bastante es esta de aquí. Biblia de estudio con herramientas de exégesis, ¿no? Entonces, la exégesis va a tratar de hablarte la palabra de Dios, bueno, estudiar la palabra de Dios en su contexto original, ¿no? ¿Qué es lo que quería decir a un principio la persona que escribió el texto? A ver si lo podemos sacar, y ahí sacamos. Bien, en un estuche rígido, no sé, no es como las demás cajitas, ¿no? Bueno, y esta es la Biblia de estudio con herramientas de exégesis. Ahora vamos a hacer una crítica a esta Biblia, porque esta Biblia es muy de corte crítica textual, en el sentido no de que no va a haber versículos que le faltan, ¿no? Como sucede la NBI con respecto a la Reina Valera o la NTV con respecto a la Reina Valera, sino que te va a decir que algunos libros, como en el caso del Pentateuco, bueno, aquí tenemos algunos artículos, ¿no? Pero van a haber, bueno, tablas, van a haber partes en las que te vas a dar cuenta que tiene un corte demasiado crítico, y esta Biblia se la recomiendo a gente que esté muy avanzada en todo esto, ¿ok? Porque se te va a volar la cabeza, pero esta Biblia es para el que entiende ya lo que es la crítica textual, lo que entiende alguien que está mejor preparado. No se las recomiendo a alguien que recién esté avanzando, porque te va a soltar algunos comentarios como que tal vez el Pentateuco no lo escribe Moisés, o decir que lo escribe Moisés es llevarlo a un plano demasiado simplista, es mucho más complejo que eso. Te va a decir que el Evangelio de Juan en realidad puede ser anónimo, y que tal vez no sea Juan, sino que recién esto de que sea Juan aparece en la tradición a partir del siglo II, y que hay ciertos pasajes de la Biblia que no están ahí. Pero esto nuevamente es muy fuerte, tal vez chocante para el cristiano que recién está comenzando. Así que esto se lo recomiendo a alguien que ya lleva años, pero años estudiando. No te digo años asistiendo necesariamente a una iglesia, sino años estudiando. De verdad. No es agarrar la Biblia, agarrar un marcador y y eso es estudiar, ¿no? La gente normalmente con un resaltador o marcador aquí, ¿no? Subraya, lo pinta y cree que eso es estudiar. Estudiar es mucho más complejo que eso, ¿okay? Pero esta Biblia se la recomiendo a, a alguien que ya esté avanzado. Por eso no hablo mucho de esta. La editorial es, bueno, Sociedades Bíblicas Unidas, y su versión es Reina Valera del 95.
Otra que suelo utilizar bastante es esta, la Biblia de Estudio Rairi. Esta Biblia de Estudio, bueno, es de corte de una sola persona o de un solo pensamiento, que es el del pastor Rairi. Sin embargo, me parece muy buena, y la razón por la que la conseguí es porque primero he conseguido la teología sistemática de Rairi, que en realidad se llama teología básica, pero de básica no tiene nada. En realidad el doctor Rairi es bastante complejo en ese libro. Y bueno, esta me la conseguí, la mejor edición que pude haber conseguido, que es con índice. Me encanta cuando tiene índices. Y vemos que la Biblia tiene las referencias están al medio, ¿ok? Las notas de estudio están abajo. Si se puede ver. No, ahí está, las notas de estudio. No. Vamos a irnos a un pasaje que tenga mucha teología. Vamos a irnos a Juan. Okay. Rairi es un poco más conservador en el sentido de que eh, en cuanto a la crítica textual, pero bueno, vamos a verlos aquí. Miren, Juan 1.1, y vamos a ver la teología que aplica Rairi en ese sentido, ¿no? Aquí vienen la nota de estudio del versículo 1. Tiene más de 10.000 notas de estudio, es bastante. También tiene algún que otro. Al final creo que tiene algo parecido a una teología sistemática, pero no es una teología sistemática. Okay. Les recomiendo bastante esta Biblia de estudio porque es muy, muy buena. Esta es de editorial Portavoz. Ok. Y bueno, mejor si pueden conseguir esta Biblia de estudio junto con su teología sistemática. Otra Biblia que utilizo es esta, la Biblia de estudio Holman. Esta es enorme, creo que es la más gruesa que tengo. Y ahora vamos a ver si lo podemos sacar. Aquí está. Biblia de estudio Holman. Voy a ver si lo puedo agrandar esto para que puedan ver. Fíjense que es tan grande que tengo que agrandar la cámara. Vamos a guardar su caja. Y vemos que es muy, muy gruesa. ¿Okay? Tal vez la cámara no lo nota bien, pero en persona se van a dar cuenta que es muy gruesa. La Biblia de estudio Holman tiene más de 15.000 notas de estudio. Eso sí, no he visto, bueno, hasta la fecha creo que no he visto tantas referencias al medio, ¿no? Como hemos visto con la Biblia de estudio Rairi. El pastor Rairi se caracterizaba por eh, hacer unos bosquejos abismales y por las cadenas temáticas, bueno, las cadenas, ¿no? Sin embargo, esta Biblia no tiene tanto, tal vez en cuanto a cadenas. Sin embargo, sí tiene notas de estudio, muchas notas de estudio, ¿ok? Ahí lo estoy mostrando. Y tiene muchas gráficas. Tal vez a ustedes les interese eso. Tiene mucho color, la verdad. Miren el mapa. Bastante color. A ver, aquí tiene una tabla. Y tiene estas pequeñas palabras monogenes, por ejemplo. Monogenes, perdón. Que son sacadas del mismo diccionario Holman. Aquí tiene otra palabra. Y tiene mucho color, la verdad. Creo que a cualquiera le va a encantar esto. Miren esto. Mucho color, mucho gráfico, mucho dibujo. Ok. Tiene mucha información. Biblia de estudio Holman. Nos vamos acercando al final. Y las últimas tres Biblias de estudio. Y las que quiero presentar ahora es la Biblia de estudio del mensaje profético y escatológico. Agarramos esta. Y esta es de editorial CLIE, como van a ver. Sí, listo. CLIE. Es una Biblia de estudio muy, muy buena. Como su nombre lo indica, es de una temática profética y escatológica, ¿no? Se sostiene que tanto la profecía como el estudio de los últimos tiempos pues van en conjunto, y por eso lleva el nombre de estas dos. Las notas de estudio van a ver que aquí tiene a ver si lo puedo enfocar. Viene un símbolo de shofar, ¿ok?
como simulando una profecía, ¿okay? Más bien indicando una profecía. Y bueno, esto es lo que va a tener esta Biblia de estudio. No, es muy parecida a la Matthew Henry, con la característica de que esta añade eh, este símbolo de profecía, ¿no? Sin embargo, la temática es la misma, ¿no? Llevar una Biblia de estudio que tenga excursos, que también tenga introducciones y que tenga símbolos, o más bien notas de estudio con diferentes características para un estudio más profundo. Pero bueno, eso sería todo. Obviamente también cuando uno ve la introducción a cada libro, pues se va a dar cuenta que tiene miren, este es como una especie de referencia de decir que hay un 41% de versículos proféticos en este libro de Habacuc, y así va a ser con todos. Obviamente si te vas a Isaías o si te vas a Apocalipsis, pues te vas a encontrar con algo muchísimo más que ese porcentaje. Pero por si acaso, se los voy a... Mira, aquí está, justo Apocalipsis, 63%. Más de la mitad de los versículos son proféticos. Biblia de estudio mensaje profético escatológico. Otra Biblia de estudio que utilizo es la MacArthur. Esta viene con este tipo de cajita y esta es en versión NBLA. La más conocida es la que hay en versión Reina Valera. Sin embargo, esta de aquí la he modificado un poco porque van a ver que tiene pestañitas, pero normalmente, bueno, en realidad nunca viene con pestañas. Yo fui a colocarlo, ok. Esta versión en NBLA se van a dar cuenta que es muy grande, parece más una Biblia de púlpito, una Biblia claro, pues para escritorio, es muy gigante. Su letra es grande, 12 puntos, o 12 u 11, no me acuerdo, pero es muy grande, o sea, se nota. Por lo menos para mí es grande, ¿ok? Yo leo en letra pequeña, ¿no? Entiendo que hay gente que le cuesta más la vista, ¿no? Pero esta Biblia de estudio tiene más de 20.000 notas de estudio. Es muy buena, la utilizo casi siempre. Yo sé que con MacArthur casi siempre vamos a diferir en temas sobre calvinismo, salvación, tal vez dispensacionalismo, pero el pensamiento que tiene MacArthur, que recoge MacArthur, es muy bueno. Les estoy mostrando todo lo que se pueda en esta Biblia. En esta versión NBLA van a ver que las notas de estudio están divididas en tres partes, ¿no? Como tres columnas. Normalmente uno ve que las notas de estudio están por este lado y por este lado, pero aquí tiene tres, 1, 2, 3. Y así con todo lo demás, tiene mapas, todo. Vamos a irnos a ver a libros que sean muy completos. Miren en todas las notas de estudio que tiene para este pedazo. O sea, hay mucha diferencia de notas de estudio con las demás Biblias. Y bueno, así es con prácticamente todas. Si nos vamos a Juan, tal vez podamos ver. Ahí está, mira. Miren todas las notas de estudio que tiene. Esto, todo. Y esto es en la Biblia, básicamente. Tiene muchas anotaciones el señor MacArthur en su Biblia. Y bueno, al final creo que vamos a tener índice de tópicos y también tiene algún que otro artículo sobre qué es la Trinidad. A ver si encontramos, creo que está a este lado. Las Santas Escrituras, Dios, el hombre, la salvación, Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo y todo eso. Para terminar, quiero presentarles la mejor Biblia de estudio que yo puedo tener y es esta. La primera, y no porque sea necesariamente la primera o porque le tenga nostalgia, sino porque, bueno, curiosamente fue la mejor Biblia de estudio que tuve. Creo que es de las más completas, si no es la más completa. Es por Sociedades Bíblicas Unidas. Creo que se sacó tremenda Biblia de estudio. Ok. O sea, si tú estudias teología, esto no te puede faltar. No te puede faltar. Para que ustedes vean la diferencia con las otras, vamos a irnos a las notas de estudio y a las herramientas que tiene. Se van a sorprender porque si nos vamos a Génesis 1, vamos a ver que este es el esquema o bosquejo y este es otro esquema. Y si nos vamos
al versículo 1 de Génesis 1:1, miren toda esta pequeña introducción y toda esta información. Tan solo en 2 versículos. Mucha información. Con esto nos damos cuenta de qué estamos hablando. Miren la cantidad de notas de estudio. Fíjense que la letra es pequeña. A ver si puedo agrandar esto. La letra es muy pequeña. Muy pequeña. Okay. Entonces hay que tener cuidado ahí. Tal vez a ustedes no les gusta mucho esa idea. Pero bueno, tienen que entender eso. Que como tiene mucha información, tuvieron que hacer la letra más pequeña para que todo pueda entrar. Pero tiene demasiada información. Y vamos a irnos a las últimas partes. Tiene concordancia, contenido, historia de salvación. Tiene muchos artículos con respecto. Doctrina bíblica y muchas cosas. Ahora está. Vamos a irnos a ver aquí. Todo esto son ayudas. ¿Hasta dónde? Hasta dónde, a ver, vamos a irnos aquí. Hasta aquí, todo esto son ayudas. Son, ¿cuántas páginas son? Son más de 150 páginas con ayuda, ¿no? Y todo lo demás es concordancia y mapas. Pero esta sería, por lo menos en mi opinión, la mejor Biblia de estudio, ¿ok? Pero bueno, eso no quiere decir que las otras no sirvan. Pero bueno, o sea, pueden comenzar por una un poco más, no tan compleja. Yo empecé por esta, pero bueno, curiosamente le pude agarrar el hilo. Pero bueno, a un principio me costó, pero bueno. Eso sería todo lo que les recomendaría. Gracias.